Listo, listo. Bueno, pues voy a comenzar como se debe de comenzar. Buenas noches, chicos, bienvenidos a su primera unidad. La segunda sesión es la segunda semana, pero es la primera unidad de la materia de principios de merciología. Saludo, como debe de ser, y formalmente a Abelardo, buenas noches. Darían, buenas noches. Fabiola, buenas noches. Luzma, buenas noches. Paulina, buenas noches. Silvia, buenas noches. Y Yesenia, buenas noches. Esa Paulina anda batallando con su internet. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a los que no estuvieron la primera semana. No pasa nada. Realmente no vimos nada, nos presentamos y fue así como algo muy, muy en general. Vimos un poquito de la historia de la merciología. Ahorita nos vamos a meter un poquito más. He estado viendo así como miles de videos. Les comentaba yo a sus compañeros que estuvieron presentes que pues soy psicóloga, soy administradora, pero más en la parte del recurso humano, la merciología la conocí muy poquitito, pero no es algo que tengamos que complicarnos, estamos totalmente de acuerdo. Entonces he estado viendo videos y sobre todo porque me gusta mucho que vean también videos, aunque yo conozca mucho el negocio, me gusta mucho que vean extra material. Ya les subí por ahí, cuando subo material extra, siempre se los voy a poner en el foro de dudas, ¿ok? En el foro de dudas ya ven que dice unidad 1, unidad 2, unidad 3, sucesivamente. Entonces, ahí les metí un video. Es una conferencia, donde mencionan, bueno, desde los inicios de la merciología hasta cómo se aplica. Es de 1 hora, está interesante, ahora sí me la metí hace un rato, porque estaba buscando como algo bueno, para que lo puedan ver, y me gustó esta, pero está muy largo. Si es que cuando puedan, cuando estén haciendo su tarea, escúchenlo. Yo acostumbro mucho poner abajo algún video, noticias, documentales, me encanta estar oyendo y trabajando, ¿no? Entonces, para que lo vean, no estamos hablando de la materia como algo muy complejo, ¿no? Hay materias que sí tenemos que hablar de cosas como muy complejas. Esta no lo es tanto, es en los principios de la merciología. Y vamos a ver qué nos dice un poquito la información. Vamos a tener que hacer esta semana una línea del tiempo. Les voy a subir de igual forma, si gustan, esta información. Igual se las voy a ir, cada vez que me digan, maestra o Ale, súbenos la investigación que hiciste, se las pongo igual, ¿no? En unidad por unidad se las voy a ir poniendo para facilitarles también un poco la chamba, ¿no? Aquí yo hice una ardua investigación de lo que es la mersología y cómo comenzó la mersología, un poco de la historia, bastante interesante. Y bueno, pues se vale que por ahí me piraten un poco. Obviamente también tienen que buscar de su parte, pero pues yo no soy egoísta, así es que vamos con todo. Y bueno, vamos a ver los principios. Como introducción, bueno, la merciología es una ciencia que estudia la naturaleza, ya lo habíamos visto la primera semana, u origen, composición o función de todas las cosas muebles susceptibles o no de comercio, y conforme a ello su clasificación, encargándose también del conocimiento de las impurezas, falsificaciones y de los métodos para reconocerlas. También es la disciplina, ay, a ver si no me equivoqué, espérenme, déjenme ver, ¿qué creen? Les puse la misma de la semana pasada. Espérenme, aguántenme un segundo. Entonces, y según yo me pongo temprano para poderles poner las cosas como deben de ser y vean. ¿Ya ven? Y todo porque estaba viendo un documental. No estaba viendo, escuchando un documental de los judíos. Porque de hecho me llamó la atención. Tiene algo que ver con esto. Bueno, les comentaba bueno, de todas maneras sí vamos a comenzar así, de que la mersología es cómo se va a clasificar, creo que es cómo vamos a clasificar los productos en las aduanas.
Ok, y bueno, ahí está, ahora sí. Es que se parece, ¿ya vieron? Y bueno, ¿cómo se clasifican? Su origen animal, vegetal o mineral. Y de ahí hacen diferentes clasificaciones y luego los van a poner su nomenclatura. Y le vamos a poner su señalización para que no lo confundamos. Y yo veía un video que decía, bueno, es para que sepas que es un caballo y no es una cebra, ¿no? O para que podamos diferenciar un lápiz con un bolígrafo, con una pluma, ¿no? Eh, y eso es como muy común cuando se va a exportar y sepamos, se va a exportar y se va a comercializar, ¿no? Para saber exactamente de qué estamos hablando y qué tipo de producto y en qué parte se puede llegar a almacenar. ¿Okay? Bueno, como introducción, ahora sí, en el mundo se comercializan millones de diversas mercancías y cada una quien les llama de diferente manera, en lo cual la comunicación se torna problemática y afecta, entre otros, a todo el proceso logístico, generando confusión y retroceso en el comercio. Por ejemplo, quien comercializa mercancías sale al mercado y quien necesita comprar esa mercancía no detecta que quizá el vendedor la tiene en el mismo territorio, solo que con otro nombre. Otras veces, dentro de las diversas bodegas de empresas públicas y privadas, se dan casos de que casos en que se definen comprar bienes teniéndolos en intervalos, solo que con el nombre que el responsable definió como el correcto, pero no el internacional, obligatorio para los países parte de los tratados internacionales. Por ejemplo, ahorita nosotros buscamos mucho en Amazon o en Mercado Libre o es más, hasta en Facebook, ¿no? Por ejemplo, yo hace unos días estaba buscando un escurridor de trastes y comienzo a buscar escurridor. Ah, sí, exactamente. Muy bien, Darian. Sí, sí, sí. Tiene mucho que ver con, pero eso, bueno, obviamente estamos hablando como del principio de la metodología, pero justamente para poderlo tener con los aranceles y poderlo exactamente dividir y con respecto a los impuestos, poder clasificarlo correctamente, porque puede ser a lo mejor solo una piedra de río y estás pagando como una piedra mucho más valiosa por el único detalle de que diga que es piedra, ¿no? Y lo que les decía, por ejemplo, esto de los trastes, yo buscaba ahora para diciembre pongo trastero, ¿no? Y me apareció un sinfín de cosas con un trastero menos lo que yo quería. Y después pongo escurridor y entonces me aparecían telas, me aparecían mil cosas. Eh, por ejemplo, en Amazon y Mercado Libre lo tienen mucho más clasificado y es a nivel más internacional. Pero obviamente en Facebook, como cada quien vamos a distribuir o vamos a vender lo que es el producto que tenemos en casa, pues no hay justamente una unificación de los productos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí se me ocurrió que iba a vender unos zapatos, entonces pongo unos zapatos de mis hijos que quedaron nuevos, pero nuevos textual, y pongo zapatos de hombre, ya no sé qué, ¿no? Y hombres me empezaron a buscar para los zapatos, porque además los estaba ayudando en 70 pesos, pero son de niño, ¿no? Entonces no puse correctamente el detalle del producto y eso creó muchísimas confusiones, ¿no? ¿Por qué? Porque buscaban zapato y pues yo veía, y bueno, pues sí tengo 2000 vistas, pues sí, claro, pero era únicamente unos zapatos y eran de niños y entonces tuve que poner así como muy específico porque a lo mejor yo no tengo ni idea cómo se clasifica. En ese momento, o como la mersología lo indica, se puede clasificar el producto. Y para eso comienza a existir lo que es la mersología, ¿no? Para que no confundamos una con la otra, lo que te comentaba, Darian. O sea, a lo mejor es solamente una piedra de río y yo te voy a cobrar altísimo el impuesto
al igual como si fuera jade, ¿no? Es una piedra, pero pues es jade, entonces es otro tipo de piedra, mucho más valiosa, identificada de otra forma, trabajada de otra forma. Entonces, para eso es justamente la mersología. Y bueno, vámonos muy, muy, muy atrás, vamos a recordar nuestras clases un poco de la primaria. De hecho, cuando estaba haciendo estas diapositivas, eh, híjole, por más que quise encontrar algo como menos, como de papelería, pero no lo logré. Entonces dije, bueno, pues la dejamos así para que recuerden sus épocas de la primaria. Y vamos a hablar un poquitito de Grecia, del mar Mediterráneo, que fueron los clásicos, clásicos, clásicos que comenzaron a transportar y tener aduanas en el mundo, ¿ok? Bueno, el más antiguo antecedente de las aduanas lo constituyen los puertos de los romanos. Los fenicios fueron los que iniciaron el registro para el comercio de la importación y exportación, quienes a su vez fueron seguidos por los cartagenienses, que fueron grandes comerciantes en el mar Mediterráneo. También existieron las aduanas de Grecia en la época antigua y cobraron un impuesto del 2% sobre la mercancía que se importaba y se exportaba. O sea, cada vez que entraba, 2% del valor de tu mercancía y 2% del valor de la mía. Y de igual forma, yo pude haber dicho que esto valía mucho, ¿no? Pero igual y para que me conviniera de no el 2%, dije, pues no vale casi nada, ¿no? Entonces, al hacer la unificación, pues ya sabíamos que a lo mejor el maíz o la tintura de las telas era mucho más valiosa porque cuando las vendían era sumamente cara, entonces ya te iba yo a dar el 2% y qué tipo de tintura y de dónde venía, ¿no? Entonces, eso fue lo que comenzaron a querer clasificar justamente todos los productos. Existieron aduanas en aquellas ciudades que tenían un gran auge comercial como Génova, Pisa y Venecia, entre otras. Fueron los árabes y musulmanes quienes impulsaron el impuesto de aduanas, dándole el carácter de contribución general sobre todo los productos que ingresaban por sus fronteras. Esto introdujeron las aduanas en España desde la denominación ocurrida en el siglo VII y llamaron portazgo tributo al derecho de pagar las mercancías que se transportaban de un lugar a otro. ¿Okay? Entonces, por ahí comenzamos y bueno, pues los árabes aprovecharon, acuérdense que ellos tenían muchísimas materias primas que mandaban a diferentes partes del mundo, ¿no? De igual forma con los chinos. La historia del comercio está íntimamente ligada a las mercancías y viceversa. Existe comercio de mercancías, se nutre, crece, desarrolla y colabora con el planeta. Comercio y mercancías se localizan y perfeccionan ante las aduanas con el cumplimiento de las normas y barreras arancelarias y no arancelarias. Así las mercancías quedan dispuestos para el uso o consumo legal. El eje central del trío comercio, mercancía y aduanas es la ciencia denominada mersología, mismo que estudia las mercancías designadas con un solo lenguaje técnico, las codifica numéricamente y las armoniza, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Pues justamente para que no haya confusiones. Al ser obligatoria la designación y codificación de todos los países de la OMC, significa al usar un solo lenguaje técnico y acorde con los aduaneros, con los adelantos que en materia del comercio internacional se practica en el mundo de la Organización Mundial del Comercio y de la Organización Mundial de Aduanas. Bueno, ahora, ¿qué es la definición y orígenes de mersología? Por aquí me llamó mucho la atención lo siguiente. Bueno, ahorita vemos a este hombre, ¿ok? El término de mersología data de más de 2 siglos, desde los tiempos de Beckmann, correspondiente, según Monge, en el 85, a los artículos del comercio que comprende la descripción desde su origen animal, vegetal o mineral, su naturaleza química, grado de elaboración, transformación y uso, o distintos atendidos, además la composición y su función o diseño. La reconocen como una nueva ciencia, basándose en la ley de la triconomía
aduanera y merciología. Bueno, aquí el doctor Reinaldo en la publicación de Ugarte, ¿ok? Y bueno, ¿qué fue lo que me llamó mucho la atención? Les voy a mostrar a este señor. Les presento aquí a Monk, un vendedor ambulante que posteriormente se convirtió en el presidente del Colegio de Abogados de la Hermandad de Mercería de Peu y de Jean Rousseau. Y bueno, justamente, pues, ¿quién iba a saber más sobre productos que justamente un vendedor? Fue el que comenzó a ocurrirle la famosa mersología. El objetivo desde el punto de vista aduanero es poder clasificar las mercancías en la nomenclatura de comercio internacional denominada Sistema Armonizador de Designación y Codificación de Mercancía SA. Ahora, la mersología constituye una herramienta indispensable, como lo hemos comentado, para la correcta clasificación de la mercancía y su fin es el ubicar las posibles susceptibilidades a que es propensa una mercancía, con el fin de tener más elementos de identificación al momento de clasificarla. Sus inicios tuvieron lugar ya en sí la mersología en Alemania, gracias al científico Beckmann, quien fue profesor de economía, filósofo estudioso de las ciencias botánicas agrícolas. En 1793 publicó un libro titulado, como dice ahí, ¿ok? Entonces ahí sí ya se las debo porque el alemán no se me da. Con ello se pasa de los conocimientos empíricos anteriores y el análisis práctico de las mercancías. O sea, en este libro, estaba yo revisando, obviamente no en alemán, sino en español. Justamente va haciendo la clasificación. Recuerden que los biólogos, todos los que se dedican a esto, tienen mucho lo de la clasificación de todos, desde las plantas, los seres vivos, etcétera. Tienden a clasificar y él da la idea justamente de ese tipo pues de clasificaciones, que si eran plantas, que si eran semillas, que si eran, etcétera, ¿no? O sea, si eran minerales, que si eran seres vivos o no, en fin, ¿no? Él es el que comienza con respecto a eso y empieza a darle, a lo mejor no con una nomenclatura como tal, o sea, no números, pero sí empieza a clasificar cada cosa, ahora sí que cada cosa con su cada cual. ¿Okay? Con ello se pasa de los conocimientos empíricos anteriores y el análisis práctico de la mercancía a una fase de investigación científica y el aprendizaje docente de la mersología por expertos en el campo. Beckmann alentó y fomentó la difusión de la mersología, término que se ajustaba solamente a las características y a los procesos de producción ahora sí que de los productos o mercancías. Ya para la primera mitad del siglo XIX, la enseñanza de la mersología ya se extendía en toda Europa y Alemania, o sea, ya era algo hace 2 siglos, ya era algo común por toda la necesidad que había justamente para todo lo que era el comercio. Entonces, pero las mercancías cada vez eran más numerosas y crecían al mismo tiempo en el desarrollo del conocimiento científico, sobre todo en la industria química, nutrición, metalúrgica, industria en general y agricultura. Para las universidades de Europa, el comercio hacía cada vez más necesaria la introducción de la mersología en sus programas de estudio, con duración de 3 años. Las primeras escuelas de mersología fueron establecidas en las escuelas secundarias y en las universidades comerciales en Amberes, París, Venecia, Génova, Bari y Viena, así sucesivamente, ¿no? Y en los demás sectores, tales como laboratorios y museos, precisamente para poder hacer esta clasificación. Recordemos que ya para ese entonces, pues también ya traían muchísimos productos de todas lo que eran las colonias o los países que habían sido colonizados y los traían hacia Europa y también tenían que empezarlo a clasificar porque no eran, ahora sí que oriundos justamente de ese país, no tenían su origen ahí, sino
por ejemplo, en América, ¿no? Para poder justamente saber qué estaban trayendo o qué estaban llevando a esos países. Entonces, ya no nada más se quedaba entre los europeos o los asiáticos, ¿no? O entre Asia y Europa, sino ya se había unido los demás continentes con respecto al comercio. Ahora, Marx, en el libro 1 de El Capital, la define como una disciplina especial que se ocupa del valor de uso de los bienes a diferencia de la economía política que se ocupa en su valor de cambio. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, en los países donde se practica y se enseña, la mersología no se desvía de la configuración original descriptiva, una especie de botánica, la zoología y la mineralogía de las mercancías, ¿no? O sea, todo lo que era los animales, los minerales y lo que era la botánica, todos los vegetales. Ahora, según Di Marco, en Italia, en 1896, se da la primera edición de un texto fundamental e importante. O sea, ya se estaba haciendo mucho más formal la cuestión de la mersología. Los productos básicos en italiano, eh, el diccionario de mersología de Villavencia Víctor, en 1929, quien se desempeñó en su carrera principalmente como director del Laboratorio Central de Aduanas. Con su trabajo y la estatura científica estudió la tendencia de materias primas en Italia durante más de medio siglo. O sea, no nada más se quedó de que le pongo siempre le pongo, sino también qué contenía cada producto y dónde se podía clasificar. O sea, ya más, ahora sí que más científico, con respecto a, por ejemplo, la composición de cada uno, ¿no? Tanto la parte química, por ejemplo, el petróleo y los derivados del petróleo y dónde queda, o por ejemplo, en semillas, o en plantas. Por aquí, ay, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, corazón? Déjame ver. Luzma, yo sé que tú te dedicas a hacer las exportaciones. Cuéntame, ¿qué es lo que tú mandas a las aduanas? Bueno, ahorita estamos empezando un proceso de exportación y vamos a mandar dispositivos médicos. Ujú. En cuestión, no sé si sepan lo que son las bolsas de colostomía. Son las bolsas que se ponen cuando a alguien se les daña el intestino y se les pone una bolsita para que ahí que acaben todos los desechos. Ok, sí. Entonces ahí fue un pequeño, pues nos costó un poquito de trabajo clasificarlos porque en principio decía que nada más eran unas bolsas de almacenamiento externo, pero Ujú. después cuando tú empiezas a revisar, no nada más de qué están hechas, sino cuál es la interacción con el ser humano, es cuando empiezas ya a hacer la clasificación más adecuada, porque ya es en función de para qué sirven y en qué entra en contacto o cuál es su función principal. Entonces, Ujú. ese es importante saber de la parte esta de merciología para que no quede nada más en que es una bolsa externa, sino para qué sirve y en función de eso es como ya tienes que empezar a clasificar. Sí, porque una es para desechos, híjole, no sé cómo lo clasifican, pero como desechos de humanos, ¿no? ¿Cómo le llaman a esto? Y la bolsita, ¿no? Pues sí, Y es luego hay, desecho. bueno, sí, es desecho, pero no es cualquier desecho, ¿no? Una cosa es la bolsa para desechos, por ejemplo, las jeringas o, no sé, bisturís o lo que se llegue a utilizar o partes del cuerpo, ¿no? A estas bolsas. Sí, y ahí es donde entra de qué tanto está en contacto con el cuerpo humano, porque en Anda. FDA y COFEPRIS, cuando Ujú. están con una parte, digamos, de adentro de tu cuerpo, se les llama de tipo 3. Ándale, Entonces ajá, ya con eso ya no es nada más una bolsa, y es una claro. bolsa que está en contacto con la parte interna de un ser humano, entonces ya cambia todo el concepto. Es otra cosa, claro. Si está dentro, está de Sí, afuera. por eso es Wow. importante lo que se mencionaba de no nada más de qué están hechas, Ujú. sino al el proceso de manufactura, cómo interactúan para llevar a cabo su función. Exacto, ok.
Muy bien. Gracias, Luzma. Muchas gracias. Bueno, ahí está un ejemplo, ¿no? Luzma, que está en constante, bueno, pues la importancia de la mersología para que no se confunda una con la otra. Bueno, aplicaciones de la mersología al comercio internacional, bueno, pues para la verificación de ingreso y salida de mercancías al o hacia el país, para la verificación de cumplimiento de las normas de origen, para la verificación del valor en aduanas, para la nomenclatura y clasificación arancelaria. Por ejemplo, hay muchos medicamentos que no entran a México o que no entran a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está prohibido, porque a lo mejor la Secretaría de Salud nos dice que no, ese no. ¿Se acuerdan que hubo una época en que la ranitidina estaba muy de moda y que en México la tenía y de pronto dice, pues es que en Estados Unidos ya no se vende, ¿no? O sea, ese tipo de cosas de ya no entra, ya los laboratorios ya no lo puedes exportar aquí o lo estás creando, pero ya no lo puedes mandar para acá, ¿no? O sea, o ya no lo puedes mandar hacia otro lado. Entonces, para eso también nos va a servir porque además pues, nos va a decir exactamente qué trae. Hay veces que está oculta cierta sustancia y por lo mismo te dicen, ¿no? O los dulces, por ejemplo. ¿Se acuerdan también que alguna vez hubo una noticia donde te dice que el pelo rico ya no va a Estados Unidos porque era un boom, ¿no? Y que porque tenía plomo, ¿no? Y entonces de pronto te hacen todo el análisis y precisamente esta parte del análisis en la mersología te dice, bueno, es un dulce, pero el dulce contiene tal color, tiene tal cosa, y es para uso de niños, y de pronto Estados Unidos, que ya ven que son especialistas para echar para atrás las cosas, te dice, no, porque contiene plomo, ¿no? Digo, nosotros lo seguimos comiendo, pero ya no lo pueden vender. Bueno, ahora, mercancías simples y complejas. Con el aumento de números de las mercancías, aumentó también la complejidad de los productos objetos de estudio. Generalmente la enseñanza de la mersología se limita a tratar la transformación de algunas materias primas, principalmente de las mercancías denominantes intermedias, excluyendo la gran parte de las denominadas mercancías complejas, que son las que más interesan sin lugar a duda al operador económico y al consumidor final. ¿Okay? Y bueno, el sistema armonizador, SA. ¿Qué es eso? Bueno, el sistema armonizador, eso lo vamos a escuchar como mucho, es una nomenclatura creada en la Organización Mundial de Aduanas que agrupa o que armoniza, o justamente tal como lo dice, todos los nombres, ¿no? Y los va a agrupar en los productos susceptibles de ser objeto de comercio y los codifica según ciertas reglas específicas, lo que nos hacía favor de comentarnos su compañera, que va a armonizar esto sí, esto entra en tal clasificación y no para que ande votando por todos lados, ¿no? Y sepan exactamente qué es este tipo de bolsas. El sistema armonizador es una nomenclatura polivalente de 6 dígitos para bienes transportables que satisface simultáneamente las necesidades de las autoridades aduaneras, así como los requerimientos relativos y estadísticos de importación y exportación, y de los sectores de transporte y producción. Es utilizada para el tratamiento y la transmisión de datos con una terminología y un código común para identificar las categorías de los productos, bienes y o mercancías transportables, incluso aquellos que no fuesen objeto de intercambios internacionales. Ahora bien, las nomenclaturas presentan más de 5.019 grupos de mercancías identificadas mediante un código de 6 cifras y contienen las definiciones y reglas necesarias para su unificación y aplicación. Como nomenclatura estructurada para la clasificación utiliza por el arancel de las aduanas el sistema armonizador, también constituye una estructura legal y lógica con un total de más de 1.300 partidas agrupadas en 98 capítulos arancelarios, a su vez articulados en 21 secciones. ¿Qué tal? Y bueno, el sistema armonizador está compuesto en los siguientes elementos. Reglas generales son el reglamento del juego, nos dan la pauta general para clasificar, aplicar para todo el sistema armonizador, y las legales son las reglas específicas que especifican o que se aplican para la clasificación
en secciones, capítulos y algunas subpartidas. Eso lo vamos a ir viendo poco a poquito. Secciones son grandes agrupaciones de mercancía con reinos de naturaleza, sectores de la economía o actividad industrial. Capítulos son agrupaciones de mercancías que tienen relación entre sí por compartir características, funciones o ser de determinadas actividades industriales. Partidas son agrupaciones de mercancías que se ajustan a la descripción delimitada del texto del partida. Y subpartidas son subdivisiones específicas de mercancía que se hallan comprendidas dentro del texto de la partida. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Digo, es como muy sencillo, esto es como un poquito extra que se va a ir viendo conforme pasa el tiempo, pero bueno, había que tocarlo un poquito para que sepamos a qué nos referimos. Por aquí, Luzma, ¿querías comentar algo? No, que no tenía ninguna duda. Ah, ok. Bueno, vamos a ver más o menos cómo se clasifican las mercancías. Vamos a ver un video muy chiquititito de cómo se despierta un aduanero. ¿Ok? Tiene mucho que ver con esto. Vamos a verlo. Antes de ver nuestra actividad. Voy a quitar la cámara y el micrófono. Si me quieren comentar algo, prendan su micro porque yo ya no los leo cuando comparto mi pantalla. ¿Vale? Ahí va. Ay, el Google, porque cada vez que pongo un video con Blackboard pensé que era nada más la otra universidad. Denme un segundito. Espérenme. Y es con Blackboard, el Plate. Ahí va. Ahí va. Es más, voy a dejar el micro para por lo menos avisar. Espero que no se atore de nuevo esta cosa. Ahí va. ¿Lo ven? Sí. Ok. Sí, sí se ve, maestra. Gracias.
No se detuvo. Perfecto. Bueno, pues es así como una pequeña idea de cómo puede llegar a ver un aduanero los productos, pero bueno, sobre todo la parte de, eh, cómo se van clasificando. Obviamente, pues lo pusieron como muy sencillo, pero pues los productos tienen que ver, por ejemplo, el reloj, bueno, que si es de qué tipo de reloj, de marca, de dónde viene, etcétera. Y cada numerito nos va a decir exactamente algo. Bueno, vamos a ver. Vamos con las actividades. Bueno, les comentaba yo que tenemos únicamente que hacer la línea del tiempo, ¿ok? Entonces, realizaremos una línea del tiempo para revisar los principios de la mersología. Y bueno, elabora una línea del tiempo en la que destaques los principales periodos: inicio, desarrollo y actividad, constitución de los organismos nacionales e internacionales de clasificación arancelaria, instauración de leyes, reglamentos y acuerdos en relación de la clasificación de mercancías, personajes que intervinieron en la creación e instauración del mantenimiento de la disciplina de la merciología. Ok, hay un poquito en estas diapositivas. Les comentaba que se las voy a subir a la unidad 1 del foro de dudas por si gustan tomarlos por aquí. No tiene gran ciencia. ¿Qué les recomiendo para una línea del tiempo? Que no lo pongan todo compacto, porque luego se pierde muchísima información, ¿ok? Entonces, ¿qué es algo que recomiendo mucho? Que lo hagan vertical y de un lado pongan a lo mejor, ya saben que siempre una línea de tiempo lleva imágenes, entonces la imagen y del otro, al medio el año y del otro lado un poco de la información. Hacerla en PowerPoint está bien, no hay ningún problema. Word cuesta un poco más de trabajo manipular imágenes y poner textos, pero lo que sea más fácil para ustedes. Yo no tengo ningún problema si lo van a hacer en Word o en PowerPoint. Hay veces que hay personas que les gusta trabajar en Excel. A mí me cuesta mucho trabajo revisar los trabajos en Excel con respecto a cómo se ve, ¿no? Pero bueno, a gusto de ustedes. Y si lo llegan a hacer, por favor, sé que hay algunos programas de internet que les hace más fácil, como Slide y demás. Solamente avísenme. Recuerden que aquí meto rúbricas electrónicas y me detecta un plagio. ¿Cuándo me detecta un plagio? Pues cuando está en internet, ¿no? Entonces me manda así como de plagio y empieza a ponerse medio loca la plataforma. Entonces avísenme que es algo por internet y listo. Mande, Silvia, ¿qué pecho? Hola, mis buenas noches. Hola, buenas noches. En caso de que usemos alguna paquetería de internet, ¿se puede poner el link? Sí, Ok. exacto. Sí, nada más avísenme. Sí, gracias. Lo hice aquí y ahí está el link. Listo. Y ya con eso yo Ok, los califico. perfecto, gracias. No olviden siempre portada, ¿no? Un poquito de introducción. A lo mejor en el link, bueno, pues nada más me pone la portada, la introducción, su link y una conclusión y pues sus referencias. Si en el mismo programa que lo lleguen a hacer pueden poner la portada, todo lo que les acabo de indicar, también está perfecto. ¿Sale? No tengo ningún problema. Solamente pues, avísenme qué están haciendo para que yo pueda modificar esa rúbrica y no les marque un plagio total. ¿Alguna otra duda? Nada, chicos. Bueno, pues está súper fácil, ¿no? Entonces, todo está súper relax. Nos vemos la otra semana. Cualquier cosa, de todas maneras, les estoy echando ojo en la plataforma. Y bueno, pues ya está. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche. Nos vemos la siguiente semana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Silvia? Luzma, Gracias, dime. maestra. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Luzma. Muchas gracias por tu participación. ¿Qué pasó, Abelardo? Sí, buenas noches, maestra.
Una pregunta. ¿Esta Ah, es la segunda clase? ujú, Sí. sí, Lo de la la, primera clase está en la grabación que aparece ahí en Blackboard. sí, nada más que Ok. calma, mira. Ahorita te vas a sentir, sí, te sientes un poco agobiado, yo lo sé. Sí, No un te preocupes. poquito con eso de que me parecía que eran los miércoles y viernes la clase y salió siendo los lunes No, y no, no, sí, y una hora y sí, demás. Sí, no, no. Mira, la primera clase que tuvimos fue, creo que martes o miércoles, no me acuerdo qué día fue, ok, pero únicamente nos presentamos de qué hacemos, quiénes éramos, etcétera, y tan tan. O sea, ok, realmente no hay gran cosa. Si la quieres ver, está bien. Es siempre que vayas a, no sé, que faltes o por X o por Y no puedas asistir, no te ajá, preocupes. La subo siempre en la plataforma. Haz de cuenta, ahorita terminamos y lo único que hago es, pero voy por un café, porque eso es lo que tardo, 5 o 10 minutos que baja toda la información a Blackboard, y yo subo el video, y ya a las 9:30, 10 ya tienes tu video en tu plataforma y ahí lo puedes ver tranquilamente. excelente. ¿Vale? Otra pregunta, las diapositivas, ¿qué pasa? No las hace llegar, no. Ok, Digo, las como quiero ahorita les diapositivas, tomé fotos para poder ir escribiendo todo también, ¿verdad? Porque, ya sé, no, no, no se preocupen, sí, yo sé porque tratamos siempre de estar tomando, pero no, yo se las subo, ahorita mismo las voy a estar subiendo en el área de foro de dudas. Ya ves que a tu mano izquierda hay un montón de indicaciones, ¿no? Entre ellos ajá, inicio de la materia, etcétera, sí, y en uno de ellos dice foro de dudas. sí, Ahí métete y cada unidad vas a tener las diapositivas. Termino mi clase y se las estoy enviando. ok, Ya ahorita les mandé un video y les voy a poner ahí mismo justamente las diapositivas. ok. ¿Sale? También vi que era para el examen, esta materia entra dentro del examen. Algo vi que es parte de una clasificación de unos exámenes, no N, pero otro tipo, ¿no? Sí, Sí, esto es, ay, se me olvidó cómo es se para llama la el titulación. examen. Sí, Bueno, yo también. sí, es Es mi parte segundo de tetra, la, ay, sí, ahora se me olvidó. pero de Ahorita los te, de bueno, titulación, ¿verdad? exactamente, sí, 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 sí. Entonces es importante la materia que, pues ahora sí que la tomes en cuenta, ¿no? Claro. Hay materias que son como muy de tronco común Ujú, y las hacemos como un lado, ¿no? De que va, con que pase, ¿no? Pero esta sí es como importante. ujú, Esta es una de las importantes, ¿vale? ok. No está muy complicada, ¿eh? Es una materia muy sencilla. No, Así no, que no no, te digo, preocupes. estaba viendo y de hecho la que llevé yo anteriores fueron trámites anuales y Ahí está. sí, Ujú. entonces sí, sí ya llevé Sí, sí. trámites porque como voy desfasado porque llevo ahí equivalencia de materias, Ok, entonces sí. ok. Uy, con razón. De hecho ya Sí. debería de haber acabado yo, pero bueno. Bueno, no pasa nada, ya vas a Ah, ya. acabar. Así No, que pues ya no te voy preocupes. empezando otra vez, como quien dice. No le hace, Pero no le sí, hace. sí llevo materias pues de varios tetras, ahora sí, voy Ahí revueltísimo. está. Bueno, Este, tienes de todo. Ahí está. sí, pregunta, hay exámenes, tareas, actividades, ¿cómo va a ser? ¿Hablaron de eso en la primera clase o no? Sí, Puntos, mira, siempre, calificaciones. de hecho, todo eso, Ajá, está en todo el eso video. está, no, 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 no. Te voy a decir por qué. La universidad te da, esto es por default. Haz de cuenta que yo lo único que soy tu facilitadora, Ok. que te voy a ir guiando con respecto a la materia. Acuérdate que es en línea, ¿ok? Ah, ok. Entonces, ahora sí que el trabajo en línea es muy diferente cuando lo tomas presencial. Cuando es presencial, el maestro él va a designar cómo es el examen, qué preguntas te va a hacer, si te hace examen o te hace trabajo, en fin. Nosotros ya nos vamos guiando con respecto a lo que te dice la academia, o sea, los que están desarrollando contenidos. Entonces, por ejemplo, los test, o sea, conozco cómo están, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tienes un foro, después vas a entregar, tienen dos actividades por lo regular, que es un foro y un proyecto, ¿ok? Que son a lo mejor cortos, pero es según el tema que vamos viendo semana por semana, ¿ok? Entonces vamos Ok. muy en conjunto. Tiene diferentes, de hecho les subí en la plataforma y aún así donde te dice, conoce tu materia, se llama sílabus, el documento que Ujú, tienes en la sí, parte sí, de sí. abajito. Ahí te dice el porcentaje, qué tipo de tareas tienes, cuando hay un test,
por ejemplo, ahorita el test que hubo, pues no vale nada, pero siempre hay un test final y por ahí hay alguno en medio, no tengo aquí mi cuaderno. Pero y por ejemplo, ese yo no puse las preguntas, entonces, pero por eso tengo que ir muy apegada a lo que se menciona en las unidades para que pues no los confunda, ¿estamos de acuerdo? Ok. Y ustedes se basen tanto en lo que yo les estoy dando como en todo el material que les brinda la universidad. No hay pierde, si tú lees tu plataforma así toda, no vas a tener pierde, te lo Ok, prometo. perfecto. Ok, entonces, como quien dice, la materia es en línea, ¿verdad? Realmente es, y usted nos da Totalmente para sin la línea. hora que tenemos aquí los lunes es para apoyos, preguntas y algo que nos dé usted de información, ¿verdad? Exacto, Clases. sí, procuro abarcar todos los temas que ustedes leen, Ujú, pero se supondría que nada más nosotros es así como ya. un poquito Sí. y guiarlos con respecto al proyecto. Pero pues la verdad es que a mí me aburre mucho hacer ese tipo de cosas y prefiero darles un poquito más, Ok. ¿no? Entonces, Sí, es que ¿sale? sí hay Y pues unas ahí clases estoy al que no dan pendiente. nada. Sí, Sí, exacto, pero es que así es en línea, o sea, es ajá, como reglas, ¿no? sí, Elementales de que únicamente los tienes que guiar y no sé qué, pues, sabes que qué flojera, porque aparte te dicen una hora de clase, pero bueno, una hora con ellos, ajá, y si nadie tiene dudas, ¿qué haces? ¿No? sí, exacto. Entonces, prefiero, y bueno, pues ahí les pongo un plus por ahí, ¿no? En ese sentido, Perfecto. ¿vale? Muchas gracias, maestra. Entonces, para pegarme a lo que No, viene en Blackboard y hacer las actividades como vienen ahí y todo. Y examen. exactamente. Ok, Va, ya perfecto. estás. Muchas gracias, Bueno, maestra. no, Que de se qué, cuide, nos bonita vemos el noche. lunes. Nos vemos el lunes, cuídate mucho, Ana. Igualmente, hasta luego. Ok, pues ahora sí. Chicos, buenas noches. Ya las leí, ya veo que todo está bien. Cuídense mucho. Buenas noches. Hasta luego.